¿Altas temperaturas en tu campo? Para que tu gota no se evapore, confía en Ligier Verde Bio, la fórmula más efectiva para escenarios de altas temperaturas. Usa Ligier Verde Bio, humectante, antievaporante, antiespumante. Coadyuvantes Ligier, respaldando la misión de cada gota. Con las aplicaciones no se juega. La calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente. Por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías. Adyuvantes Rizobacter. Calidad que se comprueba cada día. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, desde Agroconsultas agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse y acompañarnos en este tipo de iniciativas. En esta oportunidad la charla va a ser sobre manejo de plagas en los cultivos de soja y maíz, ¿sí? Las principales plagas. Y para eso vamos a contar nada más ni nada menos que con la presencia de Lucas Casado. Lucas es doctor en Ciencias Biológicas e ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente lidera el proyecto de plagas de CREA y es asesor y productor en la zona del noroeste de Argentina, en el NO. Así que vamos a contar con su presencia y su disertación. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramiro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero en este próximo espacio poder contar algunas de las principales inquietudes que tengo en soja y maíz. Bueno, Lucas, solo déjame agregar algo más, volver a agradecerte y contarle a la audiencia que como siempre van a tener la oportunidad de hacer las consultas que consideren a Lucas, y eso va a ser como venimos haciendo a lo largo de este año. Al finalizar la charla de Lucas, les vamos a compartir un link para que puedan acceder a una reunión de Zoom, y en esa misma reunión de Zoom poder intercambiar y hacer las consultas que consideren. Más allá de eso, obviamente, las pueden ir dejando por escrito debajo del reproductor a las consultas, y luego yo se las levanto en el espacio de Zoom al finalizar la charla, como dije. Más allá de eso, ¿sí? Recuerden que Lucas es experto en el sitio, es experto, participa del panel de expertos de Agroconsultas y está disponible para que le hagan consultas a través del sistema, es decir, ingresando a consultas de expertos, y ahí pueden dejarle por escrito hoy, mañana o cuando consideren las consultas a Lucas, que él se las podrá seguramente gustosamente responder. Así es. Antes de comenzar, quisiera agradecer a las empresas que nos acompañan en esta charla: Nutrien Ag Solutions, Corteva con su producto insecticida Intrepid, Rizobacter, Ligier, Sumitomo Chemical, Summit Agro y FMC con su producto insecticida Coragen. Bueno, ahora sí, Lucas, dejo el espacio para que vos puedas contarnos todo lo que nos venís a contar. Nos vemos al final. Dale. Gracias, Ramiro. Bueno, básicamente en la presentación de hoy la idea es comentar el manejo de las principales plagas de soja y maíz, pero concentrándome puntualmente en ambos cultivos en la que considero de mayor relevancia en la actualidad. Bueno, antes que nada quería mostrar este viejo gráfico que por ahí lo vemos en los libros, que para hacer un manejo de plagas es importante tener en cuenta, ¿no? Conocer principalmente la base.
conocer el sistema. Creo que hoy en la actualidad se está hablando mucho de estos temas. No es posible manejar un cultivo o una problemática si no conocemos el sistema, si no conocemos en el ambiente en el que nos desarrollamos y todos los agentes que interactúan. Característica de la plaga: es principal conocer todo lo que conlleve a su biología, a su comportamiento, porque es la que nos ayuda a tomar las mejores estrategias de control. Y otra base muy importante es monitoreo y umbrales. Cada plaga se adapta a distintas técnicas de monitoreo. Ustedes conocen que hay varias formas de monitorear plagas. En soja se usa mucho el paño vertical, en el caso de maíz usamos mucho la observación directa, pero hay distintos métodos y que se adaptan con mayor o menor eficacia a las distintas problemáticas que llevan los cultivos. Teniendo en cuenta esa base, hay estos pilares que son las estrategias de manejo, que pueden ser controles químicos, resistencia genética, controles culturales, control biológico, control legal. Todo esto hace al manejo integrado de plagas, que si bien muchas veces en cultivo extensivo esto puede ser difícil, se puede llevar a cabo combinando distintas estrategias que aquí estamos enunciando. Bueno, solamente para hablar de cuáles son, sobre todo en la región del NOA, las principales plagas del cultivo de soja. Tenemos oruga bolillera, integrado por el Icoverpa SP, y ponemos SP porque tenemos a Gelotopoen, que es la que se encuentra en mayor proporción en nuestra zona, más de un 95-97% de Gelotopoen, pero también tenemos una proporción muy baja de armígera. También tenemos las defoliadoras, integradas por Anticarcia gematalis y las medidoras. Ustedes conocen que dentro de las medidoras está Rachiplusia nu y Chrysodis includen. El complejo de Spodoptera, integrado por Spodoptera cosmioide, eridaña y Spodoptera frugiperda. El complejo de Chinche, integrado por Nesara viridula, Piezodoro guildine, Dichelo furcato y Edesa. Y por último, una plaga muy importante para nuestra zona, el Rhizomatus subtilio o el picudo negro de la vaina. Perdón, disculpen. Yo en esta oportunidad me voy a concentrar principalmente en las defoliadoras, que son las que en esta última campaña comenzaron a tomar mayor relevancia en las distintas zonas del país. Bueno, un poco, como ustedes saben, Anticarcia gematalis es la oruga de la leguminosa que se encuentra ampliamente distribuida en el país. Es una plaga clave, ya que todos los años tenemos presencia de ella. Sin embargo, hay años de mayor o menor presión de la misma. Pero otro complejo que integra este equipo de las defoliadoras es el complejo de medidoras integrado por dos especies. Por Rachiplusia nu, que generalmente se encuentra con mayor presencia en el centro-sur del país, y Chrysodis includen, que se encuentra en el centro-norte del país. Esta especie tiene características particulares, porque como si bien son medidoras, son muy similares muchas veces fenotípicamente, tienen características distintivas, pero además son especies que toleran o tienen un distinto comportamiento frente a los insecticidas. Chrysodis includen principalmente, es más tolerante a dosis normales de insecticida, que son bien controlados muchas veces para Rachiplusia nu. Contarles cómo un poco la dinámica, o qué es lo que observamos a campo. Esto es una dinámica de la campaña 2014-2015 que seleccioné cuando en su momento estaba trabajando en la estación experimental Obispo Colombre. Podemos ver en línea punteada negra la presencia de Anticarcia gematalis, y ustedes pueden ver que si bien está presente desde inicio del cultivo en proporciones muy bajas, comienzan a aumentar su población a partir de la etapa reproductiva de R3, incrementándose durante la etapa de llenado de grano. En simultáneo, aparecen las medidoras, y ustedes pueden verlo en líneas de color rojo, a la presencia de medidoras, y en porcentaje, nosotros hacemos colecta de los individuos, de las larvas, donde las llevamos al laboratorio y las identificamos por caracteres morfológicos, y podemos observar que la proporción de Rachiplusia, de Chrysodis includen, comienza casi 1 a 1 con el Rachiplusia nu, pero después va creciendo durante todo el ciclo de cultivo hasta llegar a un 100% de Chrysodis includen.
Entonces, ustedes pueden ver cómo es la dinámica para nuestra zona de esta especie que hoy están en discusión, sobre todo el Rachiplusia nu, por los comportamientos que se observaron en esta campaña en soja y pro. Bueno, una de las principales estrategias de manejo que tienen los productores para la región del centro-norte del país es el uso de tecnología intacta, ¿no? O IPRO. Esto es un gráfico que se obtuvo de la encuesta CEA, del proyecto Plagas de CREA, donde le preguntamos a las empresas CREA cuál es la proporción de soja intacta que siembran en sus lotes, y ustedes pueden ver cuando iniciamos esta encuesta en el año 2020, esta tecnología estaba concentrada sobre todo en el centro-norte del país, donde la tecnología para el control de insectos, principalmente el lepidóptero, cobraba relevancia. Ya para la campaña 2021 pueden observar cómo hay algunas empresas, sobre todo del centro-sur del país, que empiezan a adoptar la tecnología. Si bien esas adopciones son no tan rápido como pasó en el norte, pero de a poco se van adoptando, y ya para la campaña, esta última campaña, se observa un gran avance de esta tecnología en distintas áreas del país, incluso en aquellas áreas o zonas como el centro-sur del país, donde la tecnología IPRO no es tan relevante por el control de insectos, pero sí observamos que hay un componente muy importante de la genética de la soja por la productividad. Entonces hay muchos productores de esas zonas que empezaron a adoptar esta tecnología por el potencial productivo que tienen esas variedades. Pero como ustedes pueden ver, desde la liberación en el año 2013 de esta tecnología, ha ido incrementando en distintas áreas del país su adopción. Bueno, como ustedes saben, la soja intacta tiene una proteína BT de Bacillus thuringiensis, una proteína CREA1AC, donde las orugas consumen parte del tejido. Esa proteína se expresa durante todo el ciclo de cultivo, desde la emergencia hasta la senescencia de la planta, y cuando las orugas comen parte del tejido vegetal, en su estómago, en su mesenterón, se forman los cristales debido al pH que tienen, el pH alcalino que tienen los insectos, y se produce esa septicemia y muerte de los insectos. Esta tecnología, cuando fue liberada, tenía un excelente control de el complejo de Helicoverpa, Rachiplusia nu, Chrysodes include y Anticarsia gematali, pero había plagas no blanco, ¿no?, que llevaban a los productores a realizar aplicaciones para los mismos. Una de ellas, el género de Spodoptera, integrado por Cosmioide, Frugiperda y Eridaña, y también el complejo de Chinche y Rhizomatus, como nombramos al principio, ¿no? Son especies que están presentes en el cultivo, el productor tiene que tomar medidas de control, pero no son controladas por la tecnología. Este gráfico le quería mostrar. Nosotros en CREA, durante 4 campañas, realizamos en distintas regiones del país, más de entre 50 a 60 sitios del país, se monitorearon las principales plagas blanco de la tecnología BT. O sea, nos concentramos en el monitoreo de aquellas plagas que eran objeto de control de esta tecnología, comparándola con un refugio. O sea, le pedíamos a los técnicos que realizaban el monitoreo que tenían que hacer evaluaciones en soja RR1 versus evaluar el comportamiento de los lepidópteros en soja IPRO. Bueno, ¿qué podemos observar? Que hasta la campaña 2021, la tecnología IPRO tenía un muy buen control de anticarcias y medidoras. Sin embargo, veíamos que el comportamiento para el complejo de Cosmioide, Eridaña y Frugiperda, todos los años estaba presente, y chequeamos, validamos lo que veíamos en experiencias anteriores, donde la tecnología no tiene control o tiene una supresión parcial de este tipo de lepidóptero. Pero hasta la campaña pasada, 2021, la tecnología IPRO tenía un muy buen control de medidoras y anticarcias gematales. Solo para destacar lo último de Spodoptera, del complejo de Spodoptera, que viene creciendo año a año en tecnología IPRO, podemos ver desde su
desde su liberación en la campaña 2013, nosotros realizamos estudios para ver cuál iba a ser el posicionamiento de las nuevas plagas en este tipo de tecnología y y veíamos que año a año el complejo de Spodoptera venía creciendo. Y es así que para esta última campaña, como ustedes ven en línea verde, es importante o ha empezado a ocupar un lugar importante el complejo de Spodoptera, donde algunos productores ya están realizando algunas aplicaciones para lo mismo. Cuando hablamos de cuál es la proporción de las especies que con mayor frecuencia están dentro de ese sistema, vemos que Cosmioide es la especie más importante, seguido por Spodoptera eridaña, y eventualmente algunos años aparece Spodoptera frugiperda. Recuerden que Spodoptera frugiperda, ya lo vamos a ver en diapositivas posteriores, es una especie cosmopolita que puede alimentarse de numerosos hospederos que esporádicamente aparecen en el cultivo de soja produciendo algunos daños. Esto un poco para mostrarles qué es lo que estamos observando a campo con respecto a la dinámica de Spodoptera. Por un lado, en este gráfico ustedes pueden ver la dinámica del complejo de Spodoptera en absoluto y cantidad de orugas por metro lineal, y ustedes pueden ver que al inicio del cultivo la mayor proporción son Spodoptera frugiperda, que cuando empezamos a la etapa reproductiva tenemos una proporción de 70% de Spodoptera cosmioide y un 30% de eridaña, y ya para el final del cultivo, cuando entramos en la época de marzo, nosotros ya a partir de R6 generalmente en el cultivo de soja, vemos que la proporción se invierte y Spodoptera frugiperda se encuentra en un 15% y un 85% es Spodoptera eridaña. Y esto es importante remarcarlo, porque muchas veces nos llegan consulta en esta época del año, nos dicen que explotó la cosmioide, y en realidad cuando nos mandan el material para identificar son Spodoptera eridaña. Y algunas cuestiones importantes es que Spodoptera eridaña, a diferencia de cosmioide, puede tolerar mayor dosis de insecticida que esta cosmioide. Entonces es importante tener en cuenta cuál es la especie que se encuentra en el momento para tomar una mejor decisión de control. Bueno, en este gráfico veníamos campaña a campaña comparando cómo era la presencia, la cantidad de individuos de este complejo de Spodoptera, tanto en soja RR como, RR1 como en intacta, y veíamos que si bien al principio no había mucha diferencia, salvo en el 19-20 hubo como una mayor proporción en intacta, pero en la actualidad vemos que son especies que están conviviendo en ambos tipos de cultivares, ¿no? O sea, vienen siendo muy similares la presencia. Entonces, el problema de cosmioide el complejo de Spodoptera no tan solo es para la soja IPRO, sino también en soja RR1 están presentes. Otra cosa muy importante para destacar, que estas especies son muy frecuentes en malezas, ¿no? Entonces es importante, sobre todo muchas son, le gusta como hospedero el yuyo colorado, el Amaranthus. Entonces es muy importante también cuando realizamos aplicaciones de herbicida, chequear las malezas, porque si muchas veces no ponemos un insecticida en ese momento, las orugas, cuando matamos el yuyo colorado, pasa al cultivo produciendo un daño importante, ya que se parte muchas veces de poblaciones elevadas de insectos. Bueno, ya entrando un poco más a la situación de lo que fue esta campaña 21-22, perdón, es la situación de Rachiplusia nu en el NOA. En el 2018, en el Congreso de Entomología de Gramado, la estación experimental presentó el primer reporte de susceptibilidad del lepidóptero en soja BT, con una población que se había, una población que se había obtenido en campo, y que en laboratorio se habían encontrado algunos individuos que toleraban a la soja BT, y se hizo una cría de eso, y se registró por primera vez los daños inesperados de esta especie. Sin embargo, se lo presentó en el Congreso de Entomología en 2018, y este trabajo no tuvo gran relevancia en su momento, porque
si bien era un trabajo de laboratorio, en ese momento a campo no se observaban o no se escuchaban denuncias por parte del productor de la misma. Ya para la campaña pasada, en Brasil, se produce el primer registro, o se realiza el primer registro de Rachiplusia nu sobreviviendo en soja BT, lo cual también nos pone en alerta sobre todo a las zonas norte, centro-norte del país, que podemos recibir estas especies que son migratorias, ¿no? Ya se produce el primer reporte. Nosotros el año pasado, durante la campaña noviembre de 2021 con CREA, invitamos al doctor Daniel Sosa Gómez, quien nos contó cómo venía siendo la situación en el sur de Brasil con esta especie, donde muchas de las hojas BT sembradas en el sur del país tenían fallas de control de la misma, y donde los productores estaban realizando entre 1 o 2 aplicaciones para el control de la misma. Bueno, contarle cómo era la situación de la dinámica de medidoras y de foliadoras chicas en la campaña pasada. Esto es para un lugar de Tucumán, para La Cocha, en el sur de Tucumán. Ustedes pueden ver en línea roja, es la presencia de medidora en soja, de foliadoras chicas en soja intacta, donde si bien observábamos insectos chicos, no prosperaban o no crecían esas orugas. Y ustedes pueden ver en línea verde cómo no se obtenían orugas mayor a 1,5 cm en esta tecnología Pro. Ya para esta campaña, ustedes pueden observar que seguimos teniendo defoliadoras chicas dentro de la soja intacta, pero ya a fines de marzo se observó la presencia de daño inesperado por presencia de medidora, que en su momento hablábamos de medidora porque queríamos ser cautelosos también de la identificación de la especie, pero hoy en la actualidad ya sabemos que, al igual que en Brasil, la especie que está presente es Rachiplusia nu. Bueno, dentro del proyecto Plagas de CREA también continuamos esta campaña realizando evaluaciones en distintas regiones del país, y ya también en muchas zonas como NOA, Chaco Santiagueño, Norte de Santa Fe, observamos la presencia de medidora, donde vemos estos daños inesperados que no lo teníamos campañas anteriores, ¿no? Bueno, acá les quiero contar, esto es un trabajo que realizó la gente de la Estación Experimental Luis Colombre, Alejandro Vera, que es un técnico que trabaja tanto en campo como en laboratorio con el ingeniero Augusto Casmú. Colectaron especie de estas medidoras a campo que presentaban, que las encontraban produciendo daño en las hojas BT, o sea, en los cultivos BT, se aseguraban colectar esas larvas de hojas que estuvieran dañadas, y se la comparó con una población, a esa población que estaba a campo mostrando cambios inesperados, se la contrató con una especie susceptible que tenían en el laboratorio. Bueno, se colectó las larvas, se las crió, se armó las parejas, se obtuvo larvas L1 y se las llevó hasta L3, y luego se colectó tejido vegetal, o sea, se colectó hojas de campo y se puso estas poblaciones de lepidópteros, tanto susceptibles como lo que se observó cambio de susceptibilidad y se evaluó el comportamiento. Este trabajo fue presentado recientemente en el Congreso Argentino de Entomología, por si alguno desea ver los detalles del mismo. Bueno, ustedes pueden ver que cuando trabajaron con la población susceptible de Rachiplusia nu, en la soja RR1, a los 14 días después de la infectación, se encontró un 97% de supervivencia, más de un 97%, y un daño foliar mayor al 91%. Pero cuando se le dio a esa población susceptible soja BT, a los 3 días después de la infectación, la supervivencia larval fue del 0%, y el daño foliar fue del 0,13%. Obviamente las orugas para morirse deben comer, pero produjeron un daño muy bajo. Cuando sometimos las distintas sojas, tanto la RR1 como la soja BT, a aquella población que evidenció cambio en la susceptibilidad,
podemos ver que en la soja RR1 se obtuvo más de un 97% de sobrevivencia y un daño foliar del 56%. Pero cuando la sometimos a una soja BT, observamos una supervivencia de más del 93% y una defoliación del 30%. Bueno, esto nos da un indicio de que esta población de Brachyplusia nu que observó cambio a la susceptibilidad a la proteína BT, a la CREA1-AC, puede estar en un proceso adaptativo, con lo cual hay que seguir realizando este trabajo, sobre todo en esta campaña. Pero bueno, una pregunta que les quería dejar y que es de mucha importancia es si no nos sirven más la soja y pro, ¿no? Durante la campaña recibí varias consultas sobre seguir usando esta tecnología por las fallas de control que se estaban observando en algunos lepidópteros. Sin embargo, mi recomendación o lo que hoy en la actualidad puedo ver, que la soja y pro a muchas zonas y sobre todo en el NOA, sigue siendo una herramienta importante porque ofrece muy buen control de algunas especies, como por ejemplo las orugas bolilleras. Ustedes pueden ver acá una soja RR1 con daño de oruga bolillera, donde la planta queda petiza, con baja estructura, versus una soja BT, donde la planta se desarrolló normalmente por la problemática de esta plaga. Entonces, es una herramienta que todavía ofrece buen control sobre Chrysodis includens, sobre Anticardia gematalia, entonces es una tecnología que hoy en la actualidad, si bien ha mostrado cambio en la susceptibilidad para Brachyplusia nu, para otra especie sigue siendo de importancia. Pero bueno, ¿qué pasa si esta campaña en soja RR1 tengo problemas con medidora? Y bueno, creo que tenemos que volver y muchos técnicos, muchos asesores tendrán que para esta tecnología planificar aplicaciones de insecticida. En la actualidad, muchos no hacían presupuesto de aplicaciones para el lepidóptero, sobre todo al final del cultivo, con lo cual creo que es una muy buena estrategia planificar aplicaciones de insecticida por el hecho de, remarco lo que dije recién, de que esta tecnología, si bien ha mostrado cambio de la susceptibilidad de Brachyplusia nu, tiene o no ofrece una protección en otras especies de lepidóptero. Este era un trabajo que les quería mostrar, donde nosotros hacíamos, por un lado, aplicaciones tempranas al cierre del cultivo, donde no había una cantidad elevada de lepidóptero y predominaban orugas chicas, o en otras parcelas hacíamos aplicaciones tardías, con el cultivo ya casi cerrado, nos encontramos con cantidad elevada de larvas y sobre todo el predominio de especies grandes. ¿Qué le quería mostrar? Cuando nosotros realizamos esos trabajos de manera anticipada, para Anticardia gematali, podíamos obtener 100% de control, tanto con diamido o IGR, si lo hacíamos de manera anticipada, o si lo hacíamos de manera tardía también, para esta especie obtuvíamos muy buena eficacia. Y eso es principalmente el comportamiento de Anticardia, que se encuentra en la parte media alta, sobre todo en la parte alta del cultivo de soja, donde están mucho más expuestas al control. Cuando vamos a analizar medidora, aquí cambia la cuestión, ya que la especie de medidora se encuentra en la parte media-baja del cultivo. Entonces, cuando hacemos aplicaciones al cierre del cultivo y protegemos toda esa parte media-baja del cultivo, tanto con diamida como IGR, observamos un control muy bueno de medidora. Pero ya cuando nos vamos a aplicaciones más tardías, con cultivos cerrados, donde es más dificultoso llegar a parte media-baja, tanto con diamida como IGR, las eficacias son buenas. Es muy importante también cuál es la elección del producto, o muchas veces la combinación de dos productos para poder llegar mejor a la misma. Pero bueno, esto es un poco lo que estamos observando, lo que pasó también en esta campaña, ¿no? Que al nosotros no realizar aplicaciones de cierre anticipada, los problemas de medidora que observamos en la etapa reproductiva del cultivo fueron tal, ya que no se realizan aplicaciones, y también observamos que muchas veces hay fallas en el monitoreo, que porque es soja y pro, no se hacen los monitoreos tan intensos como en otras oportunidades. Por lo tanto, los llamo
a continuar monitoreando los lotes y seguir de cerca la dinámica de las plagas para no llevarse sorpresa como este año. Ya para ir terminando esta parte de soja, no quería dejar de nombrar el manejo de Spodoptera cosmioides, porque capaz que se estarán preguntando ustedes cómo controlamos en soja IPRO o en esa soja RR1 este complejo de Spodoptera que viene apareciendo, donde muchas veces no tenemos demasiada información a nivel local de la misma. Bueno, le tengo que decir que en la actualidad esta es una especie que para realizar experiencias de control a nivel de ensayo es bastante compleja porque se encuentra por manchones o parches dentro del lote. Entonces es muy común que nosotros empezamos a ver una parte, un sector del lote con mucha presencia de Spodoptera cosmioides o eridaña, porque las hembras ponen los huevos en masa y se van dispersando las orugas. Pero cuando queremos marcar para hacer una experiencia, nos quedamos con muchos espacios que no se observan esta especie, por lo tanto es difícil llevarla a hacer experiencia en la actualidad. Sin embargo, en esta última campaña ya se ha empezado a generalizar mucho más la misma y ya se pudo hacer alguna experiencia campo. Pero bueno, esta es una experiencia realizada en laboratorio, donde nosotros, ¿qué hacíamos? Marcábamos las parcelas, realizábamos las aplicaciones de los insecticidas y al otro día colectábamos hojas y a larvas L3 le dábamos de comer las hojas con los distintos tratamientos. ¿Qué se puede observar? En línea verde ustedes ven el testigo. A los 3 días pueden ver con todos estos productos metoxifenocide, más espinosad, una diamida como clorantraneprole, clorfenapir y clorantra a otras dosis, podemos ver que a los 3 días bajan significativamente con respecto al testigo, pero a los 7 días obtenemos un muy buen control de la misma. Ustedes pueden ver acá en la defoliación cómo el testigo alcanzó una defoliación importante, casi un 34%, y en el resto de los tratamientos la defoliación llegó como máximo a los 7 días, un 6%, o sea, defoliación es muy baja. Ustedes pueden, esto que nos lleva a que esta especie, con los productos que tradicionalmente contamos en los sistemas de producción, podemos controlar a esta especie. Es importante, sobre todo en la etapa reproductiva, donde esta especie cobran mayor importancia, estar atento no tan solo a la defoliación que produce la soja, sino también al consumo de vainas, ya que cosmioides, al igual que eridaña, tienen preferencia por el consumo de vainas en la etapa reproductiva. Bueno, ahora ya pasando de tema y pasando de cultivo, quería entrar al cultivo de maíz, donde, como ustedes saben, la principal plaga es el cultivo, la principal plaga es Spodoptera frugiperda. Spodoptera frugiperda es una especie que está presente durante todo el ciclo del cultivo de maíz, atacando en diferentes partes. Antes era cogollero, o principalmente la encontramos afectando en el cogollo, pero dependiendo de los años, también la podemos encontrar como perforador del tallo y confundirla muchas veces con diatreas secharales. Sin embargo, como ven en el gráfico, los daños son más irregulares y diatrea es una perforación perfecta, muy limpia, esta es una perforación más sucia. Y otra cosa que venimos observando es el incremento de daño en espiga, sobre todo por Spodoptera frugiperda, y que viene desplazando sobre todo en la zona centro-norte del país a Helioticea. Una característica muy importante para entender el comportamiento de Spodoptera frugiperda, que es una especie que se encuentra ampliamente distribuida, sobre todo en Argentina, en Sudamérica y en el norte de América y en Centroamérica, y que además se alimenta de 186 especies vegetales de 42 familias. Sin embargo, Spodoptera frugiperda tiene preferencia por maíz, pero es una especie que se puede desarrollar y puede cumplir el ciclo biológico en otras especies vegetales. Un poco para que ustedes, muchos ya deben conocer el ciclo: las hembras ponen huevos en masa, las larvas se alimentan en tejido vegetal, luego se arrojan al piso para empupar y salen los adultos. A campo podemos obtener entre 3 a 4 generaciones, pero en laboratorio podemos obtener entre 8 a 12 generaciones al año.
¿Cómo está siendo el comportamiento de Spodoptera frugiperda para los distintos tipos de maíces que tenemos? Por ejemplo, este es un ejemplo de un maíz no BT, o sea que no tiene una tecnología BT. Ustedes pueden ver acá en línea verde llena la presencia de plantas dañadas. Ustedes pueden ver que a medida que va pasando el tiempo, Spodoptera va incrementando sus daños, lo mismo que la presencia de larva, pero cuando entramos, y además cuando entramos en la etapa reproductiva, también vemos daños o sea, presencia que aumenta, presencia que aumenta de Spodoptera frugiperda, y sobre todo acá en porcentaje está dada la proporción con respecto a SEA, y ustedes pueden ver que Spodoptera frugiperda se encuentra en mayor proporción que SEA en la mayoría de las evaluaciones que realizamos. En el caso de maíces BT, pero con una proteína BT Triple Pro, que estamos observando que tenemos daños en planta, o sea, empezamos a tener fallas de control, si queremos, por este tipo de tecnología, pero si la comparamos con lo que nos pasa en un maíz no BT, es mucho menor. Sin embargo, el productor tiene que realizar alguna intervención para el control de la misma. Ahora, si analizamos cómo el comportamiento en el momento de espiga, podemos observar que también vemos daños en espiga que son menores con relación a lo que se observaba en los maíces no OBT, y la presencia de Spodoptera también es importante, pero acá se observa por ahí una mayor, o sea, se encontraron más ejemplares de Helicoverpa SEA en esta situación. Ya cuando analizamos un maíz con una proteína PowerCore Ultra, o en realidad acá la proteína que nos está ofreciendo esta alta eficacia es la proteína Vitra-3, podemos observar que los daños en plantas son muy bajos, casi despreciables, y que los daños en etapa reproductiva son muy bajos. Por lo tanto, esta tecnología con proteína Vitra-3 hoy en día es la herramienta más eficaz para el control de Spodoptera frugiperda. Sin embargo, ¿qué queremos? Queremos llevar a la reflexión también con esta situación, y esto es un trabajo que venimos realizando desde CREA. Esto es nuestro 5º año en el proyecto de plaga con el monitoreo de Spodoptera frugiperda en distintas partes del país. Llevamos monitoreando alrededor de más de 450 sitios durante estas 5 campañas, y ustedes pueden ver el comportamiento de los refugios para las distintas áreas donde se evaluó este insecto, y ustedes pueden ver que en línea general los refugios, sobre todo centro-norte del país, están siendo sometidos a una alta presión de la plaga. ¿Qué quiere decir? Todos los años el productor que siembra refugio en esta área, la plaga supera el umbral, por lo tanto tiene que realizar alguna intervención para controlarla y no dejar que su refugio no sea productivo. O sea, tenemos experiencia, tenemos un proyecto en CREA también, donde durante 2 campañas evaluamos el comportamiento de los refugios y ofrecimos herramientas de manejo como según recomienda el AIRA, y vemos que los refugios pueden ser productivos si realizamos intervenciones en su momento apropiado. Sin embargo, esto también nos está marcando cómo es el comportamiento de Spodoptera en otras áreas del país, sobre todo centro-sur del país. Vemos que si bien está presente Spodoptera frugiperda, se encuentra en niveles mucho más bajos que en algunas ocasiones el productor no debe realizar intervenciones de control. Cuando analizamos cómo el comportamiento de los eventos biotecnológicos para esta especie de Lepidoptera, para esta especie plaga, podemos ver que en el 17-18, 18-19 y 19-20, en estas áreas, muchos de los materiales que se sembraron en el momento eran superados por esta problemática. Ya lo van a ver en otras diapositivas. Acá, en estos años, había muchos materiales una mayor proporción de materiales con proteínas CRY y no tanto de vivo. Pero ya en esta campaña se produce un quiebre, sobre todo es muy marcada en esta, y en esta ustedes pueden ver cómo el comportamiento, la mayoría de los materiales donde se realizaron los monitoreos, y no son enfocados en los monitoreos, no son dirigidos, sino que monitoreamos lo que nos prestan los productores CREA,
y generalmente refleja mucho lo que pasa, o sea, refleja la adopción que hoy tienen los productores, pero acá ustedes pueden ver que el comportamiento de Spodoptera con los materiales usados fue muy alta, o sea, muy buena eficacia de control, y esto es principalmente porque hay una creciente adopción de proteína Viptera-3, con lo cual, si bien podemos observar esta campaña, estos resultados, nos preocupa por la situación antes observada, donde muchas áreas del país están sometidas a una alta presión de la plaga, por lo tanto la presión de selección puede ser importante. Contarles cómo era en estos sitios de monitoreo desde que arrancamos la adopción de la proteína BT. Ustedes pueden ver que en barra verde eran los BT de primera generación o los MG, en barra gris los BT11 o apilados con GA21, acá estaban los HX, y los BT de segunda generación, ustedes pueden observar que son estos celestes, los que tenían BT Triple Pro o Power Core, y ya los de segunda generación o apilados con mecanismo de acción VIP, es todo lo que tenemos Viptera 3, Leptra, Power Core Ultra y hoy en la actualidad 4 Pro. Y ustedes pueden ver cómo, desde que iniciamos este proyecto para esta última campaña, estos últimos, los BT de segunda generación apilados con proteína B, son los de mayor proporción, ¿no? Ya para entrar en cuestiones de manejo de Spodoptera frugiperda, y porque todavía es posible encontrarse con productores que compren tecnología BT Triple Pro o PW, o cuando observemos alguna falla en materiales Bitter en algún momento, hay que realizar estrategia de manejo, y esto quería traer esta estrategia de momento de manejo para Spodoptera frugiperda que me parece que es muy relevante. Esto es un ensayo que realizó la estación experimental hace muchos años, hace 5 o 6 campañas atrás, donde se quería evaluar el momento de aplicación. Ustedes pueden ver acá en línea punteada es el umbral, en línea verde es el testigo, o sea, la cantidad de plantas dañadas, y en azul es la cantidad de plantas dañadas, pero cuando se lo aplica con umbral. Y la pregunta era, ¿qué pasa cuando yo detecto el umbral y tomo la decisión de aplicar en el momento? ¿Cuál es la eficacia que obtengo? Y ustedes pueden ver que cuando yo determino ese umbral del 20% de plantas dañadas con grado 3 de la escala de Davis, cuando yo tomo la decisión de aplicación, en línea azul ustedes pueden ver que rápidamente baja por debajo del umbral, y si hay infestación de la misma, obviamente puede volver a superar la plaga y yo tendría que tomar una decisión de control. Ustedes pueden ver que la eficacia de haber tomado la decisión de aplicar en ese momento es de un 91%, con lo cual es muy alta la eficacia para el control de esta especie, que es bastante compleja. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo detecto el umbral, y me corro una semana en la aplicación, tomo la decisión de aplicar acá, ustedes pueden ver que la eficacia es de un 57%, un 58%, y en las lecturas posteriores sigue por arriba el umbral. Y acá nos pasa que cuando tomamos la decisión de hacer la aplicación en este momento, nos encontramos con muchas orugas grandes donde cuesta mucho controlar la misma y nos queda esa sensación de bajo control de la plaga. Bueno, ya para ir terminando la charla esta, no quería dejar de nombrar una especie que veo que campaña a campaña viene creciendo y viene realizando daños que muchas veces, cuando no tenemos un testigo dentro de nuestro lote, no nos damos cuenta, que es la presencia de Dichelo furcatus. Venimos viendo que año a año en la etapa inicial del cultivo produce daño al maíz, produciendo deformaciones que después se traducen en falta de rendimiento. Ustedes pueden ver, sobre todo en nuestra zona, lo tenemos presente en garbanzo, en maleza, en rastrojo. Pasa el invierno protegido, alimentándose en primavera de maleza y de garbanzo y de trigo. Y luego, cuando muchas veces realizamos los barbechos antes de la siembra del maíz, si no aplicamos un insecticida, se pasa el maíz produciendo daño.
¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros realizamos una experiencia donde sembramos maíz y antes de que salga el maíz lo infectamos con chinche de los cuernos. Ustedes pueden ver un testigo absoluto cómo son los daños de esas plantas donde esta especie pica el cogollo y produce la muerte de ese cogollo afectando la estructura de la planta. Pero cuando trabajamos con un tratamiento de semilla, que si bien muchas semilleros ya traen algún neonicotinoide para el control mismo, muchas veces hay que consultar al fabricante qué dosis tiene, porque muchas veces las dosis con las que cuentan algunos no son suficientes para el control de esta plaga, y sí para el control de otra. Ustedes pueden ver que cuando yo trato la semilla o cuando esa semilla viene tratada con algún insecticida, puedo obtener plantas normales y que luego se traducen a un determinado fenológico. Ya cuando está la planta en B3, B4 ya empezamos a observar daño. Pero si muchas veces nos pasa que decimos, no, voy a esperar que salga el maíz, voy a hacer una aplicación foliar, o porque en ese momento le empiezo a observar, ¿qué es lo que podemos observar? Que si bien la aplicación foliar ayuda a disminuir los daños en las hojas de maíz, la especie tiene, la chinche tiene capacidad de producir daño en algunas hojas, lo cual también nos afecta a la estructura de la planta. La mejor combinación que vemos en la actualidad es tratar la semilla y hacer alguna aplicación foliar, que esa aplicación foliar puede ser durante el cultivo o también podría ser en el barbecho inmediatamente antes de la siembra, unos días antes, para bajar la presión y obtener plantas normales y así no perder impacto en el rinde. En cuanto a manejo con insecticida, mostrarles algunas experiencias que realizamos con 3 insecticidas, landa, cialotrina, diametoxam, landa y bifentrin. Podemos observar que a los 3 y 7 días observamos una baja importante del control de las plagas, pero cuando realizamos reinfectaciones, si bien notamos una disminución, no es tan importante, pero bueno, ya ustedes pueden ver que con estas 3 alternativas insecticidas, hasta los 7 días pueden obtener un muy buen control de Dichero furcatus, y son productos que podrían usar en el barbecho para disminuir la presión de la plaga y partir de un lote con baja presión de Dichero furcatus. Esto simplemente para mostrar la eficacia que podíamos obtener a los 7 días, eficacia por arriba del 80%, que son muy buenas. Y ya para terminar, quería dejarle esto, que hoy veo nuevos escenarios que se están presentando tanto en plaga de soja y maíz, y por lo tanto es importante seguir conociendo su biología y comportamiento para definir las mejores estrategias de manejo. Bueno, tengo solo eso y espero haberlos ayudado en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Muy completa tu disertación, como siempre. Te pido... Gracias, sí, dejaste la cámara encendida, bien. Ahora, bueno, si te parece, compartimos a la audiencia el link para que se pueda sumar, como prometimos al inicio, a una charla de Zoom cerrada, donde van a poder hacerte consultas, más allá de que yo pueda transmitirte las consultas que ingresaron por escrito. Así que si te parece bien, a la audiencia le vamos a compartir un QR para que puedan ingresar con el celular, o el link en los comentarios debajo del reproductor, van a tener un hipervínculo para poder ingresar. Perfecto, bueno, estoy atento a las preguntas, y bueno, una vez más, muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Es un gusto poder participar de esta jornada, ¿no?, que organizan ustedes. Bueno, Lucas, los agradecidos somos nosotros. Yo vuelvo a recordarle a toda la audiencia que Lucas es parte del panel de expertos en lo que tiene que ver con manejo de plagas de cultivos extensivos, así que pueden realizarle consultas más allá de esta charla luego a través del sitio, que él estará seguramente gustoso en responder. Entonces, si les parece bien, vamos a un pequeño corte de unos minutos y nos vemos en el espacio de consultas. Muchas gracias. Antes de pasar al espacio de consultas, quisiera volver a agradecer a las empresas que nos acompañaron en esta charla: Nutrient Ag Solutions, Corteva con su producto insecticida Intrepid, Rizobacter, Ligier, Sumitomo Chemical, Sumit Agro y FMC con su producto insecticida Coragen.
Con las aplicaciones no se juega. La calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente. Por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías. Adyuvantes Rizobacter. Calidad que se comprueba cada día. Altas temperaturas en tu campo. Para que tu gota no se evapore, confía en Ligier Verde Bio, la fórmula más efectiva para escenarios de altas temperaturas. Usa Ligier Verde Bio, humectante, antievaporante, antiespumante. Coadyuvantes Ligier, respaldando la misión de cada gota.